Julio Pérez, consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Bienvenido a Tiempo de Canarias, aunque sea un poco desde la distancia. Bueno, muchas gracias, bien hallado. Es un nombre interesante, Tiempo de Canarias. Nos están tocando unos tiempos muy complicados. Se ha cumplido hace una semana un año desde su llegada al Ejecutivo, pero con todo lo que hemos vivido parece que llevan ya muchísimo más tiempo. Sí, la verdad es que ha sido un año intenso y en ese sentido, por un lado parece que llevamos más tiempo, ¿no? Pero por otro también podemos decir parece que fue ayer, porque la velocidad de los acontecimientos a veces, y eso no siempre es bueno, dificulta el pararse a pensar, y en política eso es imprescindible. Así que un año después y con más bagaje, con más experiencia y con también algunos propósitos que son los de antes y otros que son renovados. Porque de hecho su estreno como consejero en el área de seguridad, pues prácticamente al mes de llegar al gobierno tuvo que enfrentarse a los grandes incendios en Gran Canaria, que al ser de nivel 2, la coordinación de la extinción entraba en su ámbito, ¿no? En efecto, llevábamos muy poquitos días, no cumplíamos un mes cuando nos hicimos cargo de esa situación. La verdad es que algunos elementos ayudaron a que las cosas salieran bien. Uno, que yo suelo poner en primer plano, aunque pueda parecer que es un simple halago personal, es que el presidente conoce muy bien Gran Canaria y esto ayudó mucho al entendimiento en cada instante del alcance de la situación. No digo yo que si en otras circunstancias no hubiéramos actuado también de la manera que prevén las leyes, pero eso fue un elemento muy singular de esa situación de emergencia, ¿no? Así que en efecto, esa fue una experiencia importante que además nos permitió inmediatamente hacernos cargo de una parte del gobierno que es muy delicada, es la gestión de las emergencias, todo el equipo de emergencias y de seguridad. Canarias tiene unas competencias amplísimas en materia de emergencias y de seguridad y, bueno, de algún modo se pusieron a prueba en aquel largo mes de agosto. Bueno, de hecho, esas competencias en materia de seguridad lo hemos podido ver, desgraciadamente, luego durante la gestión de la pandemia y lo estamos viendo. Por ejemplo, la Policía Canaria ha sido fundamental tanto en el confinamiento como lo está haciendo ahora para hacer cumplir las normas que nos hemos dado para tratar de frenar el virus, ¿no? Así es, la Policía Canaria tiene la misión primera, según la ley de las policías autonómicas, es respaldar los actos de ejecución, las decisiones que toman las distintas consejerías del gobierno de Canarias. La policía autónoma no es una policía integral que pretenda sustituir a otros cuerpos policiales. Es una policía especializada, una policía modesta, siempre uso esa expresión, en los dos sentidos de la palabra, modesta porque su dimensión es pequeña y modesta porque no pretende desplazar a nadie. Pero su misión primera, según la ley que la crea y según la ley de cuerpos y fuerzas de seguridad, es justamente servir de apoyo, de respaldo a los órganos de la comunidad autónoma. En las comunidades donde no hay policía autónoma, eso se logra asignando adscribiendo, esa es la expresión que usa la ley, hay unidades adscritas de los cuerpos policiales del Estado, se adscriben al gobierno autónomo. En Canarias se optó por un modelo de policía propia en el año 2010 y quizá el cambio es el de sacarle todo el partido posible. Lo que hemos intentado en este año de gobierno es que las competencias de la comunidad autónoma, que cuando se requiere respaldo policial, uso de la fuerza, ha llegado el caso, en fin, la propia presencia policial, sea la policía autonómica. Y yo creo que dice usted muy bien, en la pandemia la función de la policía autónoma fue muy visible, el comportamiento, visible por eficaz, no porque hicieran alarde. Y ahora está siéndolo también en el control de la situación en la que estamos viviendo. Y yo creo que ese es su papel y para eso la dirigimos y para eso queremos que crezca un poco más, sin llegar, como digo, a la dimensión que tienen otros cuerpos policiales, que son muy estimables y que
no pretenden de ninguna manera ni ser sustituidos ni ser apartados, ¿no? Bueno, durante la gestión de la pandemia, durante los momentos más duros, usted fue, junto con el presidente del gobierno, con Ángel Víctor Torres, una de las caras más visibles del Ejecutivo. Yo creo que nunca en la historia de la autonomía, que ya va para 40 años, las ruedas de prensa del Consejo de Gobierno fueron tan seguidas por la población, ¿no? Sí, no cabe dudar. No nos pasaba solo a nosotros, ¿no? En toda España, el propio Ministerio de Sanidad y mis compañeros en el tiempo en el que yo fui consejero de Sanidad de otras comunidades autónomas tenían también la demanda de la opinión pública de información. Hay algo que sí hicimos enseguida al hacernos cargo. Digo hicimos porque no es una responsabilidad ni un mérito individual, que fue el de tratar de mejorar el conocimiento público de los datos de la pandemia, establecer un mecanismo de transmisión automática del impacto de la pandemia. Todavía hoy el gobierno de Canarias 3 veces al día actualiza la información sobre impacto de contagiados, alta, camas utilizadas, y esto es algo que en mi opinión contribuye a que la opinión pública se haya sentido informada. Pero luego, además, las ruedas de prensa, tanto del presidente, que estuvo, como sobra decirlo, ¿no?, muy encima del detalle de los acontecimientos de cada día, como del consejero de Sanidad, que lo fui yo durante 3 meses, pues fueron muy atendidas por la opinión pública. La demanda de información en situaciones de emergencia es casi tan importante como la demanda de atención a la emergencia. Los ciudadanos necesitan saber que están en buenas manos y el gobierno tiene que ser transparente para que los ciudadanos perciban si lo están o no lo están. Y por eso sale cada día Fernando Simón y cada poco el ministro de Sanidad, y nosotros hacíamos estas ruedas de prensa y estas comparecencias, ¿no? Entiendo, por tanto, que una de las claves de la gestión y de la buena gestión está precisamente en eso, en la claridad y en dar todos los datos a la opinión pública, en tratar a los ciudadanos como adultos. Exacto, pero ya lo hicimos usted se refería al incendio, ya lo hicimos en el incendio, el presidente lo ha recordado, en los momentos en que pudo parecer que las dificultades podrían ser casi insalvables, pues no hubo duda en transmitirlo a la población. Es muy malo pretender suavizar o minimizar o no decir toda la verdad. Es malo porque es malo, moralmente es malo, políticamente es inaceptable. Pero además hoy no tiene recorrido, porque vivimos en una sociedad de cristal. Nadie puede pretender construir una historia falsa o artificial o dulce en una situación de crisis, ¿no? Al revés, debe transmitir a los ciudadanos cuál es exactamente el riesgo que se corre. Y si vamos a estar 24 horas sin luz, pues hay que decirlo, no va a volver la luz hasta mañana. Y si en cambio no son 24 horas, sino son 6, como fue el otro día, pues son 6 y se dice, ¿no? De modo que la transparencia en las emergencias es más importante, y mire que lo es, que en la gestión ordinaria. En la gestión ordinaria hay que ser transparente, ¿no? Hay que transmitir todo lo que se pueda y todo lo que se hace. Y en las emergencias muchísimo más. Es complicado, porque además a veces los equipos técnicos, a veces, perciben esa presión de la opinión pública como una incomodidad. Pero es que eso no es una carga del equipo técnico. El bombero no puede estar con la manguera echando el agua al edificio con un periodista al lado, aunque los buenos periodistas llegan allí con la cámara y se suben a las espaldas del bombero y pretenden tener esa imagen, ¿no? Una de las cosas que yo creo que fueron positivas y lo siguen siendo, porque todavía estamos bajo los efectos de la enfermedad y sujetos a normas restrictivas de muchas actividades humanas, ¿no?, es el mantener la mayor transparencia posible. Y yo decía que una de las cosas que hemos hecho en todas las situaciones de emergencia es preservar a los equipos técnicos para que puedan trabajar y hacer compatible esa intimidad técnica con una transparencia absoluta de los equipos políticos. No podemos, le estaba contando cuando se cortó, hemos tenido mucha presión para que los periodistas accedieran a los hospitales y a las UCIs, y nuestros responsables de prensa lo que hicieron fue, digamos, racionar y racionalizar esos mecanismos. Es decir, ahora se puede, vamos a avisar
para que precisamente los grandes hospitales y los equipos de rastreo y los centros de primaria pudieran hacer su trabajo, ¿no? Pero los equipos políticos, transparencia absoluta. Y bueno, ya lo comentaba usted, el 26 de marzo tuvo que hacerse cargo de forma transitoria de la Consejería de Sanidad, además casi en uno de los momentos más delicados, estábamos en plena expansión de la pandemia, se acababa de decretar el estado de alarma y el confinamiento. ¿Qué panorama se encontró? Pues el panorama era conocido, en un momento de crecimiento, unos días antes habíamos, efectivamente, acababa de declararse el estado de alarma, estábamos viviendo todavía la primera fase del confinamiento, luego vino una más rígida aún, la segunda fase del confinamiento, digamos que absoluto, pero afortunadamente, yo no quiero decir que gracias a las medidas que nosotros tomamos, yo suelo decir que gracias a Dios, no porque crea o no crea, que es algo de menos, sino quiero decir el concurso de las circunstancias favorecieron es que poco después esa curva que subía con el número de casos bajara. La realidad es que la política que intentamos seguir fue una política de mantener en tensión máxima el conjunto del sistema, mantener en plena disponibilidad a los 4 hospitales, los servicios de primaria y a los servicios de rastreo, y tratar de descansar y de colocar en primer plano a las indicaciones y las orientaciones de los servicios de epidemiología y de salud pública. Esto es el ABC, esto no tiene mucha complicación, pero el pensarlo, ¿no? Nuestra idea fue el que lo ejecutáramos con una intensidad y con una atención máxima. Aumentar la capacidad de hacer análisis, compramos nuevos equipos, sustituimos algunos equipos que no eran los mejores por otros equipos más rápidos, mejorar el sistema de comunicación y tomar algunas medidas preventivas que yo creo, lo debo decir porque si no lo digo no soy sincero, que alguna incidencia tuvieron en el resultado de la enfermedad. Por ejemplo, la atención especial a las residencias de mayores. Se diseñó un sistema de cribado de todo el personal de las residencias y de todos los mayores, también los discapacitados, también los menores, para prestarles atención preferente, de modo que se les hicieran todos los análisis precisos. Hablamos de casi 20.000 personas, ¿no? Y la policía autonómica, nuestra policía canaria, en colaboración con las policías locales, revisaba cada día 300 establecimientos y mandaba cada noche a las 12 de la noche un informe a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Seguridad, a la Consejería de Política de Derechos Sociales, que era la responsable, un informe detallado con las incidencias que se habían producido en cada uno de esos 300 centros. ¿Es posible que esto haya tenido influencia? Yo creo que sí, que las dos actuaciones, el cribado masivo y el control permanente, diario, pueden explicar en parte el que entre nosotros la incidencia en esos grupos haya sido menor en las residencias que en otros sitios. No falleció ningún residente en la residencia, se produjeron algunos fallecimientos, sobre todo aquí en Tenerife, pero trasladados a los hospitales, ¿no? Y esas líneas yo creo que de algún modo las mantuvimos los 3 meses hasta llegar al final del estado de alarma, en cuyo momento ya se produjo el relevo del consejero, ¿no? Y bueno, además entró en un momento en el que escaseaban los materiales tanto de detección como los materiales de protección, no había mascarilla y tuvo que ser un trabajo muy duro el conseguir establecer ese corredor que se abrió de Canarias con los proveedores, con China exactamente. Pues sí, porque en primer lugar el sistema de compra centralizado que estableció el Ministerio pues no funcionó bien, se rectificó. Pero nosotros también tuvimos que montar un sistema de compra centralizado. Normalmente muchos de esos materiales se compran en situación normal por los propios hospitales. Y, sin embargo, la Consejería intentó organizar un sistema de compra coordinado. Comprar dónde y comprar a qué precio y comprar a quién y pagar cómo y con qué seguridad y con qué medio de transporte. Yo creo que debemos saber que eso tampoco es algo que nos pasara solo a nosotros, ocurrió en todo el mundo. Y de hecho sigue ocurriendo, porque se ha generado un mercado de mascarillas, batas, porque claro, el consumo ahora va durante los próximos meses a continuar, ¿no? Un consumo intensivo. Pero el establecer un sistema de compra en un mundo en el que en algunos aspectos se acercaba a la piratería, pues no siendo nosotros piratas habituales, siendo piratas experimentados, pues nos costó también. Pero hay que decir que ahí el viceconsejero Olivera
que fue quien llevó directamente o de manera principal, ¿no? Por eso hago siempre en plural. Lo que hicimos, lo hicimos en conjunto, pero particularmente las compras, que fue una gestión de las que se responsabilizó, nos permitió tener en todo momento una reserva estratégica, tanto de material como de camas, saber cuántas camas teníamos disponibles en todo momento para un posible rebrote. Eso da mucha seguridad al responsable político y también a la población, ¿no? Imagino que le evita pasar muchas noches en vela con la preocupación también, el contar con ese respaldo. Sí, yo suelo dormir bien, incluso con preocupaciones, pero de día asaltan las preocupaciones. Pero bueno, vivíamos los dos, el viceconsejero, director del servicio y yo mismo, con una especie de sábana, y algunos amigos se reían, en donde estaba la previsión de suministro y las capacidades, las disponibilidades de todos los centros, que son todos los hospitales. Tenemos hospitales en cada una de las islas y todas las gerencias de atención primaria, más luego el Servicio de Urgencias Canario, que depende de la Consejería de Sanidad, pero está vinculado a la empresa de seguridad gestión sanitaria de Canarias, que es quien lleva el 112, que también es una responsabilidad de la Consejería de Administraciones Públicas, compartida con Sanidad, pero es una responsabilidad nuestra. Y otro mecanismo, no me ha preguntado usted, pero yo me apresuro a decirlo, que es el mecanismo de atención telefónica, el 012, no solo el 112, sino el 012 o 012, que también tuvo una intervención, en mi opinión, muy adecuada, porque multiplicó sus esfuerzos, contrató personal, montamos call centers, sitios de atención telefónica, y aunque en algunos picos había esperas para la llamada telefónica superiores a lo habitual y a lo admisible, sin embargo se pudo atender a la mayoría de las llamadas, ¿no? Y cree, por lo que me cuenta, veo que cree que el sistema sanitario respondió bien durante ese momento, también respondió bien la sociedad canaria. Las dos cosas, lo creo, y me gustaría apartar toda imagen de arrogancia o de prepotencia o de presunción, ¿no? Pero lo creo porque lo he visto. El sistema sanitario yo creo que respondió de una manera admirable. Es difícil mencionar a una unidad concreta porque cada uno hizo su papel, cada uno hizo su trabajo. Probablemente haya habido deficiencias, haya habido anomalías, y yo podría relatarle ahora algunas que resultaban incluso en algún momento irritantes, ¿no? Y probablemente algunas decisiones que nosotros tomamos las vemos ahora y podemos pensar que fueron equivocadas. Pero como conjunto, el Servicio Canario de Salud, el sistema sanitario, yo creo que hizo lo que se esperaba que hiciera, lo que tenía que hacer, pero hizo lo que era obligado a hacer. Lo hizo desde que en enero tuvimos el episodio de La Gomera, episodio importante porque se reaccionó tomando las medidas legales adecuadas, y luego cuando tuvimos el posterior episodio del hotel de Adeje, que también se tomó la decisión de confinar a 1000 personas. Eso significa dictar una resolución con 1000 nombres, ir al juzgado y convencer al juez. Jueces, primero el juez de guardia, luego el juez de lo contencioso, también en Las Palmas hubo que hacer alguna gestión judicial, y todo eso salió bien. Y usted dice la sociedad canaria. Yo creo que la sociedad canaria, a pesar de que ahora estamos en el mes de casi agosto, vemos algunos espectáculos que no son admisibles, en términos de la mayoría de la sociedad, si salimos a la calle, si nos asomamos a la ventana, vemos mucha gente con mascarilla y vemos muchos establecimientos comerciales en donde se acerca uno a la puerta y enseguida le dicen, caballero, señora, tiene que ponerse la mascarilla, tiene que usar el gel. Y vemos que las cafeterías y los bares separan las mesas y no tienen cartas de uso compartido. Es verdad, yo he estado ayer en un paseo en donde había varios establecimientos comerciales y es verdad que algunos los cumplían escrupulosamente y otros no los cumplían. Eso también es verdad, y debía haber ido, no diré dónde, alguna policía a decir, tiene usted que quitar, si tiene 10 mesas, tiene que quitar 5 y hacer un turno. Esa es otra cosa importante, cómo los sectores económicos han ido adaptándose, estableciendo turnos, organizándose, porque, claro, tratan de, como es natural, recuperar la economía, que es ahora nuestro desafío. Pero yo creo que tanto el sistema de salud como la sociedad canaria han reaccionado correctamente. Esto no significa que seamos perfectos, ni uno ni otro. Hay cosas que mejorar. El gobierno, la sanidad y la gente.
No podemos pensar, está todo resuelto, porque además nos quedan meses por delante. Convivir con la enfermedad va a durar y por lo tanto hay que prepararse para eso. Hay algunos desafíos, el económico, por un lado, el educativo, por otro, el de los transportes, por otro, que siguen presentes. Y necesitamos, entre todos, hacer frente a esos desafíos, ¿no? De hecho, pues las cifras ahora mismo no invitan al optimismo. Hay, pues parece, no queda muy claro si una segunda ola o el final de la primera en la que aumentan los contagios en todo el mundo, en la península, incluso en Canarias también hay un ligero repunte, aunque es cierto que gran parte de los 200 casos activos que hay hasta el lunes pues pertenecen a inmigrantes que han llegado de forma irregular a nuestras costas. Es verdad, y más aún, para tener un dato que puede ser añadido, no todos los inmigrantes, porque es que lo que ha ocurrido en la prensa de hoy he leído que Marruecos ha cerrado algunas de sus principales ciudades y ha dictado una disposición por la cual no se puede entrar ni salir de determinadas ciudades. Los grupos de inmigrantes que han venido contagiados han tenido todos la misma procedencia, que es el antiguo Sáhara español, el Sáhara occidental. Ahí ha habido varios focos, no solo de marroquíes, no solo de personas que vivían ahí, no solo de saharauis, sino de subsaharianos o de senegalés, o malienses, o ganeses, o guineanos. Se agrupan en el Aaiún o en Dakhla, en la antigua Villa Cisneros, y vienen desde ahí. Y ahí ha habido focos y de ahí han venido contagiados. Y efectivamente, como dice usted, la mitad aproximadamente de los casos activos que tenemos ahora proceden de la inmigración. Y hay otros casos que no proceden de la inmigración y sabemos además de dónde proceden. Normalmente proceden de reuniones familiares y también en algún caso, de personas que han viajado del extranjero. Yo creo que todavía la situación de Canarias todavía no es hoy una situación crítica, pero eso no significa que no haya que mantener los controles en el mismo nivel en el que los tenemos ahora. Pero es cierto que las administraciones públicas tuvieron también que hacer un gran esfuerzo para adaptarse a seguir respondiendo, dar servicio al ciudadano durante la pandemia, pero adaptados. Es decir, de repente de estar todos los funcionarios un día en los edificios de las consejerías en usos múltiples, pasaron muchos a trabajar desde casa, ¿no? ¿Cómo se afronta eso? Nunca nos habíamos enfrentado a la necesidad de que una parte importantísima de nuestro personal, y luego casi todo el personal, no pudiera venir a trabajar a los edificios públicos. Esto no había ocurrido nunca. Y ahí algunas de las medidas que tomamos fueron sorprendentemente, digo, porque no estaban testadas, ¿no? Sorprendentemente exitosas. Vamos a ver si las mantenemos, algunas de ellas, y si somos capaces para el futuro de organizarlo, que ya es posible que tenga algunas complicaciones que haya que abordar con cuidado y sobre todo de acuerdo con los sindicatos y con buena voluntad, ¿no? Pero primero pudimos proporcionar a una parte importantísima de los funcionarios públicos un acceso telemático, telefónico, mediante internet a sus puestos de trabajo. Con lo cual, nuestro lema en ese momento, incluso luego hicimos una campaña pequeñita pero que tuvo impacto, dijimos, el gobierno no cierra. Y eso la idea de mantener activo el gobierno, me refiero a los servicios generales, porque luego tenemos educación, que es otro asunto, y sanidad, donde, como ya sabemos, estuvo todo el mundo trabajando casi con normalidad, aunque también hubo teletrabajo. Pero en los servicios burocráticos, en los empleados públicos tradicionales, de oficinas, digamos, o los servicios técnicos de inspección, la extensión del teletrabajo fue casi absoluta en los primeros días. También es verdad que las normas legales ayudaron porque se pudo organizar un permiso retribuido con unas normas legales que no digo para no ocurrir. También es verdad que establecimos desde el primer día un sistema de favorecimiento de la conciliación familiar, de modo que se consideraba que quien tenía que quedarse en su casa, porque los niños no iban al colegio, se considerase que tenía permiso para hacerlo.
Y la respuesta de los funcionarios también fue asombrosa, porque si fue asombrosa nuestra propia capacidad para prestar estos medios técnicos, hicimos una encuesta a la que contestaron más de 3.000 funcionarios, del total que tenemos es un dato muy significativo, un número muy significativo que permite sacar conclusiones, y la mayor parte de los funcionarios, mire que si tienen motivos para quejarse no dudan en decirlo habitualmente, y además no se lo reprocho, pues sin embargo aceptaron el teletrabajo con bastante positividad, ¿no? Incluso utilizando en muchos casos sus propios medios, su router de su casa, su fibra óptica, su propia tableta, aunque en muchos casos también pudimos completar el equipamiento informático. La cuestión ahora es saber qué de eso va a quedar. Sí, justo eso le iba a preguntar. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cómo lo vamos a regular? Porque es posible que ese sistema se prolongue. Hay comunidades autónomas, podría citarle caso, donde mis compañeros consejeros de función pública han dicho, pues todos de nuevo a las oficinas y ahora veremos quién puede y quién no puede. Hay otras en donde la posición ha sido distinta y la nuestra, que es la de tratar de cumplir con el mandato legal de, en la medida de lo posible, facilitar el teletrabajo. Eso es lo que dice hoy la ley. Hay una ley que regula la situación en la que estamos, terminado el estado de alarma, y dice que hay que procurar favorecer el teletrabajo. Y la pregunta, usted que es periodista y va a lo importante, la pregunta es, ¿esta es una facultad del empresario, en este caso de la administración pública, o es un derecho que tiene el trabajador? Usted puede decirle a su empresa, yo mañana me quedo en mi casa, o es su empresa la que dice, quédese usted en su casa. Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de regular de acuerdo con los sindicatos a partir de ahora, preservando algunas cosas básicas, que los ciudadanos estén comunicados, el hecho de que el teletrabajo no impida la comunicación con el usuario, el que tiene que hacer una gestión, y que el servicio público no se resienta, que los expedientes y los que antes llamábamos los papeles, que es una cosa que ya cada vez existe menos, pues caminen si esto nos sirve para mejorar la satisfacción y la comodidad de los empleados públicos y de los usuarios, pues estupendo. Hay ámbitos en donde es más difícil. La educación requiere presencia física, por ejemplo. La justicia estaba muy habituada a ser presencial. La mayor parte de los actos judiciales eran, porque poco a poco lo vamos cambiando, actos presenciales. Alguien que tiene que hacer un trámite en el juzgado, prestar una declaración, un perito que tiene que rendir un dictamen técnico. Bueno, muchas de esas cosas ahora estamos pudiendo hacerlas a distancia. Tratamos de que el próximo curso la educación también haya presencialidad, esta nueva palabra que usamos, pero con las garantías adecuadas, ¿no? Pero este es un nuevo mundo, que es el de trabajar en casa o desde fuera de la oficina. Y nos va a obligar, y ya si me deja usted hablar sigo, nos va a obligar a un sistema de evaluación y de dirección completamente distinto, porque ahora para yo saber si mis colaboradores trabajan, me levanto, abro la puerta y voy a ver qué están haciendo. Pero si no están aquí, tendré que darle instrucciones, también teleinstrucciones, y también tendré que teleevaluarlos. Y tendrán que relacionarse entre sí. Los funcionarios tratan mucho unos con otros, los empleados públicos tendrán también que relacionarse entre sí telemáticamente. Y habrá que hablar de un asunto muy importante, es el de la conciliación familiar, porque hay quien dice, esto del teletrabajo es peor, porque tengo que estar en casa con los niños. Casi prefiero ir a la oficina, ¿no? Así que ahora hay todo este mundo, que es un mundo que hemos de abordar entre todos, y como le digo, siempre que se pueda, en armonía y en concordia y en entendimiento con las organizaciones sindicales, ¿no? Me nombraba la justicia precisamente, que quizás es siempre uno de los ámbitos de la administración, y además al gobierno de Canarias le compete la administración de justicia, es decir, organizar sus recursos administrativos. Y bueno, estuvo durante el confinamiento prácticamente paralizada, se atendía lo mínimo imprescindible, sobre todo lo que afectaba a derechos fundamentales, y con la desescalada, pues los operadores jurídicos alertaban de un riesgo de colapso. ¿Está la situación bajo control? Estamos intentando que ese colapso sea menor del que
podría ser si no hacemos nada, ¿no? El gobierno de España dictó un decreto ley de acuerdo con las comunidades autónomas y prepara una ley para tratar de que el colapso se minimice. Hay algunas medidas que pueden evitarlo. Una de ellas también es el teletrabajo. Como le digo, es más difícil, que ahí la justicia tradicionalmente ha trabajado con papeles, pero no quedará por falta de medios técnicos. A veces, esto lo he dicho en el Parlamento en varias ocasiones, el medio técnico es menos obstáculo que la costumbre, el hábito y una cierta cultura que todos tenemos, cada uno la suya, porque aquí nadie está libre de tener sus propias dificultades de adaptación a los nuevos tiempos, ¿no? Y algunas medidas estamos tomando, aumento de órganos judiciales, es posible que en Canarias se creen juzgados nuevos antes de fin de año, justamente en las áreas donde puede haber colapso, social, la problemática laboral, y mercantil, la problemática de las empresas que tengan dificultades, pero también con otras medidas más técnicas y quizá más aburridas, sistema de pleitos testigos, es decir, que las sentencias y las decisiones que se dicten en un asunto determinado sirvan de referencia para muchos más, ¿no? Y un sistema de creación de órganos especializados, como tenemos ya para las cláusulas suelo. Pero temo que, a pesar de todo, se produzca una avalancha, porque algunas materias sabemos que van a llegar al juzgado a cientos o a miles, las reclamaciones por las cancelaciones de las compañías aéreas, sabemos que van a ser muchas, las impugnaciones de las multas puestas durante el estado de alarma, habrá quien pague los 100 euros o los 200 o los 400 o los 500, pero habrá quien quiera discutirlo y ese es su derecho. Y como digo, habrá trabajadores que necesitarán resolver su situación pronto si las cosas no se resuelven y empresas que a lo mejor tengan dificultades para subsistir y necesiten ir al juzgado, ¿no? Entonces, no quiero decirle no habrá colapso porque sería una ingenuidad, no sería verdad, pero sabiendo que viene esa flecha, pues intentaremos que haga el menor daño posible, ¿no? Otro de los asuntos que quedó pendiente, un poco paralizado durante la pandemia, han sido los procesos selectivos de la comunidad autónoma. Más allá de la oferta pública de sanidad, que es la de mayor volumen, también es cierto que para la administración general de la comunidad autónoma había incluso procesos que estaban ya finalizados prácticamente y que estaban pendientes de ser nombrados pues esos funcionarios en prácticas, que de ello denunciaban retrasos, había procesos abiertos y había previsión de abrir nuevos procesos. ¿En qué situación estamos? Los que estaban pendientes de ser nombrados, solo de ese trámite, que se quedaron además justamente ese mismo día, el día porque fue un viernes, me parece, un sábado del estado de alarma, y habíamos convocado para las adjudicaciones el lunes, no sé si fue el 16 de marzo, o por ahí, o el 18, eso lo pudimos resolver y se reanudaron los procesos, se adjudicaron las plazas y algunas decenas de funcionarios, diría que sobre 70 o así, pudieron incorporarse, ¿no? Los otros procesos que estaban en marcha hay de dos tipos dependiendo del tamaño. Hay dos procesos masivos de auxiliares administrativos y de auxiliares que no hemos iniciado, y ahí estamos en falta. No lo hemos iniciado porque como afectan a mucha gente, pues cuesta más organizarlo, pero lo haremos antes de fin de año, seguro. Yo diría que inmediatamente después de agosto. De hecho, algunos procesos cuyo número de participantes está en medio, no son 50 o 60, pero tampoco son miles como los administrativos, que son los procesos de justicia. Eso hemos celebrado exámenes el fin de semana pasado, aquí en el registro ferial, digo aquí porque estoy al lado, y en otros lugares adaptados, tanto en una provincia como en la otra, ¿no? Nos quedan los grandes procesos, los que son masivos. Ojalá podamos convocar estos ejercicios antes de fin de año, por lo menos celebrar los primeros ejercicios y acabar con toda esa situación masiva que teníamos entre unos y otros procesos derivada de las OPE, ofertas de empleo público, o OEP, que estaban en marcha cuando llegamos. Estaban a punto realmente estaban todas suspendidas porque hubo un acto de suspensión del gobierno anterior, pero bueno, lo levantamos y lo reanudamos nosotros, ¿no? Pero no puedo hablar de esto sin hablar de las ofertas de estabilización y de consolidación. Todo esto que estamos hablando son ofertas de empleo público, oposiciones, vamos a llamarlas
así, o concursos de oposición, para incorporar a gente que de la calle, o aunque no sea de la calle, porque han estado trabajando también procesos de promoción interna. Pero hay un grupo grande de empleados públicos que llevan años en situación de inestabilidad y para los cuales es preciso que nosotros hagamos una oferta de empleo público específica, unas ofertas que llaman así, estabilización, porque así lo llama la ley, o consolidación, dependiendo de la antigüedad que tengan. Esto estaba ordenado que se hiciera antes del 31 de diciembre de este año, 2020. Una ley lo ha prorrogado hasta el año 21, pero nosotros quisiéramos mantener el calendario del 20 y avanzar con los sindicatos, con nuestros propios servicios de función pública, para esas ofertas de estabilización y de consolidación, ponerlas también en marcha cuanto antes. Esto es más difícil porque ahí no solo es organizarlo, ya sabemos exactamente el número de funcionarios acordado con los sindicatos a los que afecta. Es posible que en los próximos días tengamos ocasión de cerrar eso definitivamente, sino ahí lo difícil será luego saber el tipo de ejercicio que se hace para estos empleados inestables, ¿no? No es posible legalmente decir, puesto que usted lleva 10 años en la administración, ya se queda para siempre, pero tampoco es razonable que se haga un examen que ignore la experiencia y los conocimientos adquiridos durante el tiempo de prestación de servicios a la administración. Hay quien lleva 15 años así. Entonces, ni se le puede decir, como lleva 15 años, se queda para siempre, ni podemos tampoco examinarlo como si fuera alguien que acaba de salir de la FP o de la universidad, ¿no? Y ya, pues para ir terminando, otra polémica que ha habido en las últimas semanas ha sido pues con una resolución de la Dirección General de Personal que obligaba a los funcionarios de la Administración Autonómica a tomar las vacaciones o la mayor parte de su periodo vacacional antes del 31 de agosto. Esto fue recurrido por los sindicatos en el juzgado, se paralizó de forma cautelar. ¿Dónde está el origen de la polémica? ¿Qué motiva esta orden y por qué ha causado este revuelo? Bueno, para tener toda la información, ¿no? Esa regulación de las vacaciones se ha tomado, esa limitación del periodo de vacaciones, en 4 ámbitos distintos de la administración. En el ámbito sanitario, siendo yo aún consejero de Sanidad, dicté una resolución limitando las vacaciones a un periodo determinado. En el ámbito de justicia, se dictó también una resolución limitando el periodo de vacaciones. En el ámbito de la Policía Canaria también se dictó una resolución. Y en el ámbito de los funcionarios en general, se dictó esa a la que usted se refiere. De las cuatro, solo en esa el juzgado ha considerado que la debe suspender. En el caso de la policía, el juzgado ha dictado una resolución diciendo que es aceptable y que es legal lo que se ha hecho. En el caso de sanidad y en justicia no ha habido complicación hasta ahora judicial. ¿Por qué perdimos ese pleito? Pues porque el juzgado consideró que había que haber negociado por los sindicatos y estimó que el consejero y la consejería no había negociado con los sindicatos porque afecta a un derecho básico. Y bueno, pues hemos perdido ese pleito, negociaremos con los sindicatos y trataremos de llegar a un entendimiento. La idea es que este año, todas esas 4 resoluciones, la idea es que este año, si en otoño tenemos necesidad otra vez de mantener, como le dije antes, en situación de tensión máxima y de disponibilidad máxima a nuestros empleados públicos, las vacaciones se concentraran en un periodo determinado. Como idea, en general, no se ha discutido, porque como le digo, donde hemos fallado y donde el juez nos dice que nos hemos equivocado es en la falta de negociación con los sindicatos. También nos da un repaso, nos dice que no hemos acreditado del todo que sea necesario limitar las vacaciones, pero la esencia del debate es la falta de negociación con el sindicato. En los otros casos no nos ha ocurrido así, hemos resuelto bien la complicación, incluso el pleito, pero ahí hemos tenido ese problema que estoy seguro que se resolverá, porque tampoco los sindicatos quieren nada que no sea razonable, que es que lleguemos a un entendimiento con ellos. Y si llegamos con ellos en tantas materias, ¿por qué no íbamos a llegar en esta también?
Lo que pasa es que pensamos que era urgente establecer una regla general y decir, este año las vacaciones de todo el mundo son distintas. Agosto suele ser inhábil judicialmente, este año no lo es del todo, ¿eh? Ujú. Una parte es hábil y otra parte es inhábil. Y Los que también abogados también ha sido tendrán polémica menos esa decisión. vacación, claro. Pero yo decía, y lo repito, que era poco comprensible para un ciudadano el día 25 de julio, después de un montón de, imagínense, ¿no? Ujú. De meses esperando porque los juzgados han estado cerrados, tu abogado no ha podido trabajar, y le dice, bueno, pues yo ahora quiero ir al juzgado, le dicen, pero ahora estamos de vacaciones. Ah, bueno, es muy normal. ¿Hasta cuándo? Hasta septiembre. No, eso no lo podemos hacer este año, o hemos pensado que no lo hemos podemos. Nos ha costado una discusión con los colegios de abogados, pero yo creo que finalmente el sistema que se ha establecido quizás sea excesivo, obligue a los abogados a prescindir de una parte de sus vacaciones, pero las administraciones públicas consideraron que este año era necesario. Este es un año especial y tenemos entre todos que tratar de resolverlo, ¿no? Ujú. Y para terminar ya, ¿y el consejero se va a tomar unos días de vacaciones también este año? Espero que sí, espero que sí, porque vienen mis nietos que no están normalmente aquí y yo espero poder unos días de vacaciones. Trataré de ver cómo se publica la entrevista y de seguir atento a los medios, aparte de que la administración y el gobierno tienen un servicio de prensa, pero yo creo que mis nietos no me perdonarían que no estuviera unos días de vacaciones. Bueno, pues yo creo que con la pandemia que hemos tenido, con el trabajo, la acumulación de tareas de estos meses, se merece al menos poder desconectar un tiempo y disfrutar de la familia. Julio Muchas Pérez, consejero, muchas gracias por haber estado con gracias a nosotros ustedes. y le emplazamos a, cuando todo esto se tranquilice un poquito más, a visitarnos también en nuestras instalaciones. Claro que sí, a su disposición, que les vaya muy bien porque también nos hacen falta buenos periódicos. Pues muchísimas gracias y a Hasta todos luego, ustedes, buenos como días. siempre, hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.